pedir la dirección a nuestro Dios, hermanos. Oremos. Señor, pongo mi vida en tus manos, que tu Espíritu Santo me utilice, Señor, para enseñar esta verdad, de tal manera que tu palabra, Señor, a tu pueblo sea un mensaje claro, pero también un mensaje, Señor, que nos lleve a exaltar tu ser, tus atributos. Y también te pido que el pueblo, Señor, pueda tener la actitud que tenía Samuel. Habla que tu siervo oye. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. ¿Cómo están? Qué alegría verlos de regreso en la casa del Señor, hermanos. Me da mucho gusto porque, como hemos estado diciendo, cuando dejamos de escuchar una predicación, especialmente en esta forma en la que lo hacemos de manera última, a través de series, perdemos un poco el sentido. Y hemos estado analizando este pasaje maravilloso que yo me he quedado impactado cómo este solo pasaje puede enseñarnos muchos atributos de Dios. Y quiero que sigamos pensando, y el tema de hoy es un tema que oro al Señor que pueda quedar claro, porque es una verdad que a veces no la estudiamos y que quizás no hemos entendido a profundidad, pero que hoy pudiera ser, digamos, la introducción a este gran tema tan maravilloso. Ebenezer nos muestra que Dios es amplio en perdonar. Amplio en perdonar. A ver, alcen la mano, ¿cuántos han escuchado esta frase? Que Dios es amplio en perdonar. Creo que la mayoría, pero vamos a profundizar en este atributo de Dios y vamos a descubrir cómo en la Escritura se enseña esta verdad, y por supuesto lo vamos a hacer a la luz de Ebenezer. El campo entre Mizpa y Sen era también un lugar que refrescaría la memoria de los que ahí estaban, y ellos tenían que estar parados ahí y debían recordar que la razón por la cual habían perdido aquella primera batalla es porque habían estado en pecado. Era el pecado en realidad lo que les había vencido. Sus corazones, hermanos, habían sido capturados por la rebeldía. Es interesante, hermanos, que lo que Dios más le recuerda a su iglesia o a su pueblo cuando salen de Egipto y están a punto de entrar a una nueva tierra, la lección más repetida era: no vayan a adorar a otros dioses. Van a un pueblo donde van a estar rodeados de muchos pueblos que son idólatras, pero ustedes no van a hacer eso. Y el pueblo de Israel es como nuestros hijos y también como nosotros. Pareciera ser que lo que más le decimos a nuestros hijos que no hagan, eso hacen. Porque a pesar de que les repetían cuando se levantaban, cuando caminaban, cuando se acostaban, cuando salían, no debes darle tu corazón a otro Dios, era lo primero que hicieron. Y hermanos, nos damos cuenta que la historia comienza a venirse hacia abajo, y por eso quiero invitarte a que en este mes que estamos estudiando Samuel puedas estudiar los libros históricos que son maravillosos. Pero los filisteos habían capturado el arca y habían derrotado al pueblo, pero la causa fundamental era el pecado. Cuando el arca había sido robada de manera simbólica, es como que si Dios les hubiese estado dando la espalda, pero la razón es que ellos habían pecado. Hermanos, Ebenezer es un lugar donde recordamos que el pueblo había cometido pecado de una manera obstinada. Pero también Dios en su providencia permite que en Ebenezer ellos tengan memoria de que son pecadores. Dios en su providencia hace que ellos tengan memoria de que sean pecadores, porque solamente en una conciencia que se sabe pecadora brilla más la gracia de Dios. A ver, pastor, ¿qué acaba de decir? Solo en una conciencia que se sabe pecadora brilla más la gracia de Dios. Nunca
relucirá con mayor intensidad la misericordia de Dios donde el pecado no sea manifiesto. El libro de Samuel comienza ubicándonos en una realidad triste del pueblo de Dios. Dice que la palabra de Dios escaseaba. Es decir, Dios ya no se estaba revelando a un pueblo que tenía en poco la revelación de Dios. Una de las formas de traer juicio de Dios a un pueblo que no toma importancia a su palabra es quitarla. Por lo tanto, hermanos, Dios ya no enviaba revelación porque de manera, vamos a llamarle, de manera intensa, el pueblo le había dado la espalda desde sus líderes. Hermanos, Dios ya no le hablaba al sacerdote en la actualidad que se llamaba Elí. Él estaba en el templo junto con sus hijos, pero estaba únicamente como un adorno porque Dios ya no le revelaba su palabra. ¿Te imaginas qué triste es eso? Qué triste es donde alguien haya sido puesto para traer palabra, Dios ya no le dé palabra para dar al pueblo. Pero además, hermanos, sus hijos habían heredado plazas. Déjame decirlo de la siguiente manera. A veces pensamos que el pastor, de facto sus hijos deben ser pastores. Y no es así. No, hermanos, el sacerdote Elí dijo, bueno, vamos a meter a mis hijos al sacerdocio, que se llamaban Ofni y Fines, aunque en aquellos tiempos he de corregir, y el sacerdocio era algo que tenía que ver con la descendencia. Todo padre tenía sus hijos, eran sacerdotes, pero hay que tener cuidado con eso, porque con lo que acabo de decir, no significa que los hijos de pastor no sean pastores, pero no siempre es la regla. Hermanos, porque ellos no tenían llamado, se la pasaban holgazaneando, pero además estaban convirtiendo el templo en negocio. Dice que cuando llegaba la gente a pedir o ofrecer su sacrificio al Señor, miren cuánto han cambiado las cosas. Si tú querías ir y obtener el perdón de Dios, tenías que coger en tu rebaño un cordero sin mancha, lo llevabas al sacerdote y había todo un ritual de acuerdo al Levítico para ofrecer tu sacrificio. Pero hermanos, estos pseudolíderes decían, hagan el sacrificio, pero la gordura, lo más gordo, la carne, apártenla porque la vamos a comer nosotros. Y no solamente la vamos a comer nosotros, sino que también podemos comerciar con ella. Así estaba el pueblo, hermanos, con un liderazgo endeble, con un liderazgo que utilizaba su posición para ser más ricos. Parece que eso no ha cambiado mucho en algunas denominaciones. Llego con una persona, con mi esposa, a comer, no voy a decir dónde, pero tiene unas buenas empanadas de masa de chipilín. Y él un día me preguntó, ¿y usted qué hace? Y le dije, yo soy pastor. Y él dijo, yo también sirvo al Señor y sirvo en esta iglesia. Y el día, no recuerdo, uno de estos días en la semana, de repente mi esposa dijo, como que abrió su corazón. Terminamos de comer y él seguía hablando y hablando. Porque él dijo, he llegado a ver que mis líderes dicen, más y más dinero. Más y más dinero. Hay gente que vive en el liderazgo para obtener únicamente dinero, pero así se encontraba el pueblo, hermanos. Pero cuando llegamos al versículo 3 del capítulo 7, por favor léalo conmigo, primer libro de Samuel, es decir, primero de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Ahí está en la pantalla, léanlo conmigo, léanlo ustedes, 1, 2, 3. ¿Te imaginas así al pueblo de Dios? Ya no había revelación, los líderes estaban negociando y número 3, había el pueblo de Dios, era un pueblo que se había convertido en politeísta, porque no solamente adoraban a Jehová, sino que además adoraban a Astarot.
Astarot era adorada sobre una amplia área y era la diosa de la fertilidad. Es como cuando el hermanito hoy en día dice: vamos a poner las ventanas de esta posición, o vamos a hacer estas cosas para que tengamos un negocio fructífero. Y seguimos haciendo cosas para tratar de decir: bueno, sí oro, pero también le hago otras cositas por ahí. Astarot era la diosa de la fertilidad, el amor y la guerra. Y hermanos, encontramos numerosos indicios de que el pueblo de Dios, aún en la casa de Dios, estaban adorando a Dios, pero también pensando en Astarot y en los Baales. Como me acuerdo de un ejemplo allá en la Ciudad de México, que un día cacharon a un hermano que siempre iba a la iglesia presbiteriana, y un día cruzaron, iba saliendo de una iglesia católica, y le dijeron: hermano, ¿qué hace usted aquí? Y él dijo: por si acaso, también hay que adorar a la Virgen. Ese era el... Eran pequeños ídolos hechos por hombres que aún el pueblo de Dios, hágame usted el favor, tenía en su casa. Pero lo más interesante, hermanos, es lo siguiente: ¿cómo Dios puede perdonar a un pueblo de esa forma? Yo quiero que mastiques lo que acabo de decir. Negocio en el liderazgo, idólatras, obstinados, y de repente cuando vienen a Samuel y Samuel pide que ore a ellos, Dios les contesta. Lo más asombroso, hermanos, no es cuán pecadores somos, sino el corazón de Dios, que es capaz de perdonarnos. Yo creo que a muchos nos han enseñado una fe farisaica y religiosa que solamente se enfoca en los pecados. Pero hermanos, el día de hoy tenemos que entender que la Biblia nos muestra, más que el pecado que había sobreabundado, el corazón de Dios. Es un corazón que está dispuesto y que es capaz de perdonar. Eso es lo que más asombra en la Biblia. Romanos 5:20. Quiero que vayamos a Romanos 5:20. Y si me pueden quitar el eco. Romanos 5:20. Ponte de pie y vamos a leerlo tranquilos. Es como, no sé si ustedes disfrutan comer ahí su platillo favorito, ¿no? Pero yo no creo que cuando les sirvan su platillo favorito ustedes coman así rapidísimo, ¿o sí? A ver, vamos a disfrutar nuestro alimento. Vean lo que dice, vean esto, pero medítenlo. 1, 2, 3. A ver, vamos a mastigar como masticamos un flan las últimas dos frases. 1, 2, 3. Una vez más, deja que ese pensamiento taladre tu mente. 1, 2, 3. Muchas gracias, pueden sentarse. ¿Cuántos se habían detenido a pensar esto? Cuando yo llegué al seminario, en una materia que se llama hermenéutica, un profesor nos dejó una tarea desafiante y nos dio una frase y él dijo: quiero que le encuentren 21 enseñanzas a esta frase. Y empezamos bien motivados nosotros, ¿no? Y ya cuando íbamos a las 5 dijimos: ¿21? Y de repente dijo: bueno, no lo van a lograr aquí, váyanse a su casa y todos los días piensen en esa frase, y quiero que la tarea sea 21 enseñanzas de esa frase. Y todos regresamos contentos y dijeron: ¿a ustedes les costó? Nos dijimos: sí, nos costó llegar a 21, pero lo encontramos. Algunos quizás unas 10 herejías, ¿no?
Pero el profesor dijo, ¿sabían que ese versículo está comprobado que tiene 121 enseñanzas? Hermanos, nos habíamos detenido a pensar, mas cuando el pecado abundó, ¿qué abundó? Cuando el pecado abundó, ¿qué abundó? Gracias, hermano Raquel, usted ya encontró la primera enseñanza. En el griego es una frase que se está exagerando. No dice abundó, ¿qué dice? El pecado creció, pero ¿qué creció más? La gracia. La gracia. Muchos me estarán diciendo, pastor, ¿nos va a enseñar que entonces hay licencia para pecar? No, pero me temo que a veces no hemos entendido esto. La culpa y la vergüenza de aquellos que están en Cristo son siempre superadas por su abundante gracia. Cuando sentimos y nos han enseñado nuestros pensamientos y palabras y acciones, sentimos que si más pecamos, más Dios se aleja de nosotros. Y lo voy a decir con mucho cuidado, por eso yo oraba esta mañana esto. Pero hermanos, hoy vamos a aprender el corazón de Dios. Yo recuerdo que una vez llegaron a dejar un chic de esos libritos evangelísticos y estamos felices, pero cuando regresamos a casa, una prima estaba llorando incansablemente, porque la forma en cómo presentaban el evangelio ahí era tan despiadado, porque muchas veces predicamos causando miedo en la persona para que se entregue al Señor y no mostramos su gran corazón para perdonar. Y Dios no quiere a personas sirviéndole por miedo, sino por su corazón. Y algo que yo recuerdo que decía esa prima es: Dios no me va a perdonar. Dios no me va a perdonar. Y lloraba de manera inconsolable. Y recuerdo que mi papá la llevó a un lugar y le dijo: ha de ser un pecado muy grande. Y nada más tenía como 11 años. Pero algo que mi papá le dijo es: no hay un pecado que la gracia no pueda cubrir. Hermanos, cuando nosotros sentimos este tipo de enseñanzas en la Escritura, realmente es todo lo contrario, porque Dios ama al pecador. Dios ama al pecador, y las fallas en la vida de los pecadores atraen el corazón de Dios. No se me vayan a espantar todavía. La gracia crece aún más. Dice Philip Yancey, parece que cuando estudias el Nuevo Testamento de manera detenida, te vas a dar cuenta que hay un patrón de los seguidores de Jesús. Y los seguidores de Jesús en el Nuevo Testamento son los que menos querían en el templo. Voy a repetir esto. Los seguidores de Jesús eran los que menos querían en el templo, porque Jesús le daba cabida a los leprosos. Jesús le daba cabida a los que se sentaban en la Cámara de Diputados de su tiempo y robaban no una vez, 2, 3 y cuadruplicado. Estaban en primera fila en la iglesia de Jesús. Estaba aquella mujer que había sido hallada en el acto mismo de adulterio, y Jesús le dijo: todos con su piedra así, ya lo cachamos. Todos con su piedra así, porque les iba a recomendar una película, pero justo ahora se me acaba de ir el nombre. Una película que cuando yo la vi casi se me saltan las lágrimas, porque en el tiempo judío el castigo para el adulterio era la lapidación. Hacían un hueco, enterraban a la mujer y al hombre ni lo hacían nada. Imagínense ustedes. Todos agarraban su piedra y comenzaban a tirarla así como tiro al blanco en la cabeza de la mujer. Y Jesús dijo: ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Claro, hay una frase más: vete y no peques más. Pero yo les pregunto, ¿siguió pecando? Por supuesto que siguió pecando. La gracia, hermanos. Y después hay algunos corazones que están ya los ojos así saltados diciendo: pero me encanta. Hermanos,
analicemos este principio del Evangelio. Analicemos este principio maravilloso del Evangelio, porque dice que cuando el pecado se sobreabundó, abundó la gracia. Pero la pregunta es, ¿qué es la gracia? Hermanos, la gracia no es una cosa. La gracia no es una doctrina únicamente o un concepto intelectual. La gracia es una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. En el Evangelio, mis amados, no se nos da una cosa, se nos da una persona. Y esa persona se llama Jesucristo. La pregunta también sigue, ¿y qué recibimos cuando se nos da Cristo? Cuando pecamos, se nos ofrece el corazón mismo de Jesucristo. Cuando pecamos, se nos ofrece el corazón mismo de Cristo, por cuanto Cristo conoce y siente el horror y el peso del pecado más profundamente que cualquiera de uno de nosotros. Si alguien conoció el pecado, es Jesucristo. Y no es que haya sido pecador, pero cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él estaba cargando con nosotros todos nuestros pecados. Por nosotros, dice la Biblia, se hizo. A ver, otra vez repitámoslos. Por nosotros se hizo pecado. Muchos de nosotros, hermanos, en la generación en la que estamos, tomamos de manera liviana el pecado. Pero si alguien conoce el poder y la intensidad destructora del pecado, es Dios. Porque el pecado llevó a su Hijo a la cruz misma. Sin embargo, hermanos, mientras más puro es su corazón, más se horroriza de que su pueblo sea maltratado. Mientras más puro sea el corazón, más le va a causar compasión a aquel que está siendo destruido por la maldad. Mientras más puro sea el corazón de alguien, más dispuesto está para abrazar, para aliviar, para proteger, para consolar y para llorar con un pecador. ¿Entiendes esta verdad? Cuando tú te crees santo, bajo la perspectiva religiosa, no quieres acercarte al pecador. ¿Se dan cuenta de esto? Hermanos, los fariseos decían, venía caminando allá un gentil o un samaritano y decía,